Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Alejandra. En este video vamos a hacer un paso a paso tejiendo una bufanda. Esto va a ser con la técnica de tapestry, que es mi técnica favorita para tejer. Va a ser una bufanda que es del diseño como de una cinta como de película. Este es un patrón que hizo una muchacha que se llama Lanka by Me. Si ustedes se meten a su página es gratis y lo pueden descargar. El alfa pattern está como de 25 por, pues dependiendo qué tal árbol lo quieres hacer tú. El patrón es para que se haga con single crochet. La muchacha lo usó half double crochet, o no sé cómo se llama en español, la verdad. Yo creo que ese es el que yo voy a usar, porque al momento de cambiar los colores, que va a ser blanco y negro, la muchacha sí como que me explicó, o sea que ella sí va tejiendo el estambre, entonces yo creo que con half double crochet casi no se va a ver. Esta bufanda va a ser para mi compañera de oficina Fernanda. Ella, pues vamos a hacer como un intercambio, y me va a hacer otra cosa y yo le voy a hacer esta bufanda. Yo fui a Parisina y compré estos estambres. Compré tres blancos y 2 negros. Cada uno me costó 40 pesos, entonces en total fueron como 200 pesos. Yo espero que sí me alcance con esto. En el caso de la muchacha, ella dijo que hizo 20 veces como el alfa pattern hasta que le llegaba a lo largo que ella lo quería. Pero pues bueno, como Fernanda está un poco más alta, yo creo que a lo mejor vamos a hacer unos 22, 23. Igual yo le dije que pues más o menos ya que la terminara yo sí la iba a llevar al trabajo para que pues, se la midiera y todo. Y estoy muy emocionada. Nunca hubiera pensado que me iba a poner a hacer una bufanda, porque creo que es uno de los proyectos que menos me llama la atención hacer. Las bufandas no me gustan. Una vez un compañero me tejió una, la usé como unas 2-3 veces y después pues mi nana la tuvo. Casi no me gusta traer las bufandas, y mucho menos tejidas, no sé, siento que me pica mucho. Pero bueno, a Fernando ya le di como que a tocar el estambre, entonces pues sí, estaba bien con ella. Especificaciones del estambre: es de la marca Creati, es estambre acrílico y tiene 115 metros de largo. Uno de los desafíos de este diseño es que no puedes hacer como bobbins, como se le llama, como hacer a lo mejor aquí solamente blanco y después solo negro a los lados, porque en el caso si acá sí llevo el estambre y aquí no, se va a sentir la diferencia en el grosor de la bufanda, y como pues va a ser algo que se va a poner, se va a doblar o se va a arrugar o algo le va a hacer, porque pues no es el mismo grosor de estos acá. Entonces pues yo creo que sí va a ser necesario que yo lleve el estambre de acá hasta acá. Va a ser la primera vez que yo haga tapestry con half double crochet, entonces ahorita tengo que ver unos tutoriales de en qué parte es que ellos cambian el estambre para que se vea como lo más limpio posible, porque va a ser algo que se va a usar por ambos lados. No es como que tenga que estar pendiente de que esté usando el lado bueno o el lado bonito. Voy a usar un gancho de 3.75 milímetros. Eso es lo que he usado más con esto. Espero que disfruten mucho de este proceso. Estoy muy emocionada por este proyecto. Sin más preámbulo, comencemos el proceso. Bueno, es el siguiente día. Ya empecé a hacer como mi swatch. Me quedé aquí más o menos. Lo empecé a hacer acá abajo, o sea, cargando el estambre por esta parte, pero como ya sabía, se iba a ver, entonces no estoy como que muy convencida. Ya en las últimas filas le empecé a hacer así, como para calarle, pero, o sea, igual aquí en la parte de atrás se nota un montón. Empecé a hacerlo con half double crochet, entonces no sé si hacerlo single crochet o qué. Aquí empecé a hacer single crochet. Y a lo mejor estoy pensando hacer bobbins, o sea, hacer dos negros empiecen así, y luego aquí solo tener blanco y luego solo negro, todo. Aparte el negro estoy batallando porque no se ve nada, no veo nada. Este es el siguiente día, hice este swatch. Al principio empecé con single crochet, 2 filas, y ya después aquí empecé a hacer half double crochet. Por atrás, haz cuenta que esto no tiene nada de estambre dentro, sino que simplemente lo dejo aquí y ya. Pero vamos a hacer un reajuste porque está como muy ancho para hacer una bufanda, entonces vamos a cortar puntos. Yo creo que van a ser 3 y 3, algo así, y aquí le vamos a quitar 1. La cosa es que todos los patrones que veo, la gente sí está cargando el estambre, y ya que lo ves en lo grande no se ve, entonces, o no se ve tan mal. Entonces yo creo que sí voy a deshacer y voy a empezar a hacerlo como toda la gente lo está haciendo. Porque la verdad es que si no voy a tardar mucho. O sea, si sigo la técnica que estoy acá, voy a tardar mucho, y son demasiadas ends que tengo que hacer. Me va a quitar mucho tiempo, entonces no, va de nuez. Hello, esa es la Ale del futuro, 2 días después. Les voy a enseñar el avance.
de la bufanda va así. Este es el lado malo y este es el lado bueno. Como ven, está aquí. En el clip pasado había dicho que iba a estar haciendo como bobbins para irlo cambiando. La verdad es que es demasiado, o sea, demasiado tiempo el que voy a durar si lo hacía de esa forma. Entonces me apegué a la forma que todo el mundo lo estaba haciendo, que es vas escondiendo el estambre. Vi muchos videos como para tratar de ver si había otra forma en la que la gente la estaba haciendo y que pues para que no se notara el ¿no? Me rendí y le pedí ayuda a una muchacha en Instagram, y muy linda me dijo como que sus tips, porque ella acababa de hacer la bufanda. Algo que me dijo y que sí me está funcionando es que cuando lo fuera escondiendo acá atrás, que lo estirara para que se viera como que lo menos posible, y creo que sí ha hecho mucha diferencia. Hay algunas partes en las que pues igual todavía se ve, que por el lado bueno casi no se ve. Entonces va más o menos así. Lo único que modifiqué del patrón es que solo es una línea, y en el patrón original son 2 líneas aquí. Ya se lo enseñé a Fernanda y aprobó el diseño, entonces por ahora así vamos. Me he divertido mucho haciéndolo y es un proyecto, yo creo que al final no creo hacer una bufanda para mí. La verdad es que les digo, disfruto mucho hacer las cosas cuando no son para mí. El día de ayer avancé un poco más en la bufanda. Aquí ya llevo 3 paneles y ya voy a la mitad del otro. Bueno, apenas voy empezando el otro. Más o menos va así. Amazing. Este es el avance del día de ayer. Creo que hice 2 paneles más o menos. Vamos en 2, 3, 4 y ya va a ser el 5. Ayer estaba súper cansada y no lo pude terminar. O sea, se me estaban cerrando los ojos mientras estaba tejiendo. Entonces, pues ya. Ahorita va más o menos así. Y ya. ¿Quién de la oficina es Golden Retriever? ¿Nadie, no? Ella es. ¿Qué perro eres? Eres un perro de la calle. Ok, 2 días después, este es el avance que tenemos aquí. Ya van 8 paneles y medio y me acabé la primera bola, que son 115 gramos. Entonces yo creo que en un total voy a usar unas 2,5 bolas. Si la ponemos en perspectiva, va más o menos. El tutorial dice que son como 20 paneles para que ya sea como una bufanda. Entonces yo creo que al final voy a usar unas 2 bolas. De la negra vamos así y listo. Bueno, uno que canta, una banda que se llama Ay, ese aquí no hay luz. como corrido. ¿Y cuál te cantó? Me sigue. Así. Hello, estos son como unos 5 días después del último update. Ya casi terminó la bufanda, estoy muy emocionada. Por ahora estamos en 17 cuadros y 2 pedacitos, o sea, ya como 17 cuadros y medio. Ya me voy a acabar la primera bola de estambre negro, ya solo le queda esto. Entonces yo creo que en total voy a usar del negro unos 200 gramos. Por el estambre blanco ya voy, esto es lo que me queda de la segunda bola. Aquí va, por ejemplo, así. No sé si se pudiera todavía, como sigue súper bonita. Creo que ya que haga las 20 le enseño para ver si quiere más o no, porque si ella es un poco más alta que yo. Eso es todo. Adiós. Hoy, después de más o menos un mes, terminé la bufanda. Estoy muy emocionada porque ya que me la puse, la neta me gustó mucho. Miren, así se ve. Todavía no te la termino de quitar las cosas porque ya le mandé mensaje a Fernanda de que más o menos se la midiera para, o sea, se hiciera como la medida para ver si la quería un poco más larga o no. Si la haces así, está muy calientita, yo creo que sí me voy a hacer una para mí. Ok, en total son 20 cuadros y mide más o menos entre 135 y 140 centímetros. De estambre de las negras en total usé una bola y pues poquito más, o sea, sobró casi toda la bola. De la blanca empecé la tercera bola, pero pues eso es todo lo que me sobró. En total del blanco yo creo que me gasté unos 120 gramos más o menos, porque cada bola son 50 gramos. En negro pues usé solo los 50 gramos y póngale que en total unos, o sea, menos de 100 gramos. Al final, para terminarla, voy a hacer puro single crochet. Pues así está.
Me encanta. Ya, o sea, si me da el visto bueno, yo quiero que me diga hoy para sí hacer el blocking hoy mismo. Y ya podérselo llevar el día lunes o martes, porque pues está haciendo buen clima. Es todo. ¡Ay! Estoy muy emocionada. Miren. O sea, imaginar caminando así. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo espero que a ella también le guste. Como les digo, ya me habían dicho que sí le gustaba. Pero pues ya ver el resultado final es otra cosa. Y yo creí que iba a estar como muy ancho, pero no. Entonces así. Ay, muy enrollada en el estómago. Y bueno, eso es todo. Les voy a hacer clips. Bueno, ya que la tenga, le voy a decir que se vaya como lista como para grabar videos, como unos clipsitos de cómo se la va a ver. Y pues bueno, adiós, que me tengo que ir a hacer palomitas. Ay. Aquí tenemos el resultado No, y luego final. todavía todos los baristas. Eran como 4 baristas. Si le quieres así, Eran como pues 4 o sea, a baristas. Y veces luego son. de que, ay, sí, estoy bonita. Ok, Y luego aquí les digo tenemos que sí, 40, mamuca. 40, Y las de, 20 ay. ¿Ok? Se emocionaron más. Así más larga. No, yo creo que sí, porque más larga ya sería muy larga. Me gusta esta... Está la Está chistosa. Aprobada. a prueba. La probé ese primer Ya que tenemos el visto bueno de la bufanda, que aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo del bloque. Aquí tengo el bowl. Voy a echar agua caliente y le voy a agregar acondicionador. En caso casi siempre lo dejo como un minuto, pero ahorita como tengo unas cosas que hacer, yo creo que lo voy a dejar aquí remojar como unos 5 o 6 minutos. Y ya después voy a exprimir y voy a pasar a hacer lo del blocking. Voy a echar un poquito de acondicionador de este. Yo casi siempre uso el que normal, o sea, el que yo estoy usando. Pero igual es muy poquito porque luego hay veces que se impregna el olor. Y vamos a echar agua fría. Pues así lo vamos a dejar remojar por unos 5 o 10 minutos. Después de pensarlo un poco, decidí que ese es el mejor layout para poner a secar la bufanda. Había pensado en colgarla en alguna parte, pero yo creo que esa es una mejor opción. Yo ya lo exprimí 3 veces, entonces espero que se seque rápido, o sea que ya para mañana se seque. Ya tenemos el resultado final de la bufanda. Eso es todo por este video. Muchas gracias por ver hasta el final todo el proceso. En general, o sea, me encantó mucho. Déjenme en los comentarios si quieren que haga más vlogs del proceso. Muchas gracias a Alanka porque fue la persona que diseñó este patrón. O bueno, fue de las primeras que, la única que yo lo he visto. Este proyecto sí me ayudó como a salir de mi zona de confort. Y muchas gracias por ver. Si tienen alguna sugerencia o algún proyecto que les gustaría que viera o que a lo mejor intentara, me dicen. Me rehúso a hacer amigurumis. Me rehúso. Yo ya hice, traté de hacer una canastita, no salió bien. Entonces, no, nada de 3D, a mí no me digan nada de eso, por favor. No olviden darle like, suscribirse y pues muchas gracias por ver este video. Adiós.